Espíritu de Dios, toma mi corazón, mi alma acude a ti, limpia mi vida hoy, te entrego lo que soy. Enséñame a vivir, a hacer tu voluntad. Enséñame a servir, enséñame a confiar, enséñanos a amar. Espíritu de Dios, cambia mi corazón. Te entrego mi oración, te entrego mi sentir, toma mi adoración. Espíritu de Dios, lléname de tu paz, enséñame a creer, te quiero obedecer, vivir en santidad. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Salmos 32, 1 al 4, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. Es posible que seamos dueños de algo sin siquiera saberlo. Y es posible que seamos dueños de algo de lo que no hemos tomado posesión. Yo recuerdo hace varios años, tenía un contrato con una compañía de electricidad que luego tuvo problemas legales y alguien inició una demanda colectiva y me tuve que cambiar de compañía. Pasaron varios años y un día recibí una notificación por correo de que había un cheque a mi nombre por $780. Por espacio de 7 años fui dueño de ese dinero. Yo no lo sabía y no lo tuve en mis manos. Hasta que reclamé el cheque, lo cobré, fue que pude utilizar ese dinero. Y como lo dije antes, es posible que seamos dueños de algo sin que hayamos tomado posesión. Esto ocurre también en el plano espiritual. Dios puede darnos una gracia, un regalo, un don, y esa dádiva de Dios es nuestra para disfrutarla a plenitud. Lo único que debemos hacer es aceptar por fe lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Sin embargo, si nunca aceptamos los dones de Dios y si no nos apropiamos de lo que Dios nos ha concedido, jamás podremos disfrutar de los beneficios que Dios nos da gratuitamente por medio de la fe. En una meditación pasada sobre el Salmo 51, afirmamos que Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que confiesan sus pecados, porque el gran escándalo del Evangelio de Jesucristo es que Dios perdona al pecador. Esta es una verdad bíblica. Esa verdad bíblica es uno de los principios básicos que encontramos en los libros poéticos del Antiguo Testamento. Nos queda claro entonces que la confesión de pecados es uno de los elementos centrales de la espiritualidad que enseña la Biblia, tanto desde la perspectiva del Antiguo Testamento para Israel, como desde la fe cristiana del Nuevo Testamento. Todos los que adoramos a Dios y hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Confesar los pecados ante Dios nos libera de la esclavitud de las fuerzas del mal y nos lleva a renunciar al pecado. La persona liberada, la persona que ha sido perdonada puede ser feliz, porque los seres humanos alcanzamos la felicidad cuando nos sentimos positivos, cuando tenemos una actitud positiva hacia Dios, hacia la vida y hacia nosotros mismos. Y esa felicidad, esa actitud positiva nos lleva a mirar el futuro con esperanza. Este Salmo 32 comienza precisamente afirmando el gozo, la alegría y la dicha que produce el perdón. Y comienza con una bienaventuranza que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios nos ama. El salmista afirma que la aceptación del perdón divino es un paso fundamental en la vida.
para cultivar nuestra espiritualidad. Debemos aceptar que Dios nos ama y que nos ama tanto que está dispuesto a perdonar nuestra maldad. Si no aceptamos el perdón divino, no podemos entrar en una relación personal de pacto con Dios. El amor de Dios muchas veces se traduce como misericordia, porque es un amor que no merecemos, es un amor que no depende de nuestra condición ni depende de nuestras acciones. Dios nos ama porque ha prometido amarnos. Dios nos acepta porque ha prometido aceptarnos. Dios nos incluye en el pacto porque ha prometido salvarnos. Es decir, Dios nos ama por amor de su nombre. La Biblia deja muy claro que este proceso salvífico tiene un punto de comienzo, y es cuando confesamos nuestros pecados, cuando aceptamos el perdón divino. Si queremos gozar de ese amor de misericordia que Dios quiere mostrarnos, es necesario renunciar a la maldad, buscar al Señor y aceptar su perdón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos ama porque ha prometido amarnos. Aceptar el perdón divino trae alegría al corazón, pero callar nuestra maldad nos condena a vivir en la amargura que produce el silencio. El salmista transmite esta verdad espiritual en los siguientes versículos. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Las sombras del silencio traen amargura al corazón porque nos torturan de día y de noche. Sin embargo, la confesión de pecados y el perdón que solo Dios nos puede dar es lo que nos conduce a la felicidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esta verdad espiritual no puede ser más sencilla. Cuando confesamos nuestra maldad, Dios perdona. Yo confieso, Dios perdona. Usted confiesa, Dios perdona. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque confesar los pecados ante Dios es un acto de fe, pues solamente podemos confesar nuestros pecados si en verdad creemos que Dios existe. Para confesar, primero hay que tener fe, porque la confesión es un acto de fe. Demuestra que creemos en Dios. La confesión nos lleva a una relación de pacto con Dios. Aunque esta sea una verdad espiritual muy sencilla, no significa que sea fácil de aceptar. Es difícil aceptar el perdón, y es difícil porque uno llega a encariñarse con la propia tristeza y con la propia miseria, al grado de negarnos a aceptar el perdón divino y al grado de no permitir que otros lo acepten. Nos hacemos tan dependientes de nuestra propia soledad y nuestro propio dolor y remordimiento que no queremos recibir el perdón. Nos autocompadecemos para que nos vean como mártires. O sea, actuamos como tontos y como necios, rechazando el perdón que nos abre camino a ese futuro de esperanza y alegría que Dios el Señor nos está dando. Este salmo nos exhorta a dejar atrás nuestro pecado y nuestra tristeza, aceptar la misericordia y ese amor misericordioso de Dios, ese amor que nos conduce a una relación personal y de pacto con Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dios también nos llama a dejar de lado esas actitudes necias que nos separan de Dios. ¿A qué tenemos que renunciar? Bueno, Dios nos llama a renunciar a 5 cosas. Primero, la transgresión, que es esa rebeldía que nos lleva a cometer actos que ofenden a Dios y a nuestros semejantes. También tenemos que renunciar al pecado, que entendemos es un estado de rebelión contra Dios, que nos lleva a actuar como si fuéramos nuestro propio dueño, nuestro propio Dios. Tercera cosa, Dios nos llama a renunciar a la iniquidad, que es la distorsión voluntaria de la voluntad divina, cuando tratamos de disfrazar nuestra maldad con una apariencia de piedad. Tenemos que renunciar también al engaño, que es cuando cultivamos la mentira, la hipocresía y la falsedad. Eso nos aleja de la integridad que es necesaria para vivir en santidad. La culpa, que es la angustia, el dolor emocional que produce el saber que somos culpables,
porque hemos fallado a Dios y hemos ofendido a los demás. Nuestro mensaje para el día de hoy se resume claramente en una sola frase. Dios nos llama a confesar nuestros pecados. Dios nos llama a aceptar el gozo que nos da el perdón divino. El último versículo, el 11, describe ese gozo de esta manera. Dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Describe ese gozo del perdón. El Nuevo Testamento reitera en muchos pasajes este mismo mensaje. Pero hay varias porciones que podemos leer. Hay una en particular que quiero mencionar, que recalca la importancia de confesar nuestros pecados y aceptar el perdón divino. Es Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Lo ven o lo escuchan? ¡Qué mensaje más maravilloso! Por medio de la obra de Jesucristo, Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que Él ha anulado todos los decretos que había en contra nuestra. El acta que contenía la lista con todos los pecados ha quedado anulada, ha quedado cancelada, ha quedado eliminada. Y por todas esas razones, Dios nos llama a aceptar el perdón que nos concede gratuitamente por medio de la obra de Jesucristo. Sobre esta base yo le insto en el nombre de Jesús a que acepte el regalo de amor que Dios desea darle hoy, de manera que también usted pueda hoy declarar como el salmista: dichoso aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cuya maldad quedó absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Amén. Gracias, oh Dios, por este día que has creado para nosotros. Gracias porque hasta este momento nos has sostenido y tu misericordia nos has prolongado. Gracias, Señor, porque nos has dado fuerzas cuando hemos estado cansados y las has multiplicado cuando no hemos tenido ningunas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinito amor. Gracias porque sé que cuidas, que bendices, que proteges a cada una de las personas que en este momento nos escuchan. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra. Gracias porque abres nuestro entendimiento. Gracias porque nos acompañas, Señor, en cada batalla de nuestro día a día. Danos lo que solo tú puedes darnos, que es tu paz. Gracias por tanto, Señor. Te agradecemos y te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.